iniciaré con una investigación sobre asuntos histórico-literarios de la epístola a Tito. El mensaje de la carta está dirigida a Tito. El objetivo es de enviarle a Tito algunos direccionamientos frente a la iglesia en Creta, donde se encontraba liderando, y le habla acerca de una correcta conducta cristiana, de la forma en que deben comportarse los líderes y de la responsabilidad que tenían estos de dar un buen ejemplo frente a la sociedad y frente a los otros miembros de la iglesia y sobre todo los jóvenes. También toca un tema doctrinal a causa de las falsas doctrinas y de la gracia de ser salvos a causa de la misericordia de Dios y no por esfuerzos humanos. Temas que corren a lo largo de la carta. Bueno, después de un fraterno saludo, el primer tema que toca Pablo es el carácter y la responsabilidad de los líderes de la iglesia. En la carta también se toca el tema de designar líderes, ancianos y obispos para que le ayuden en la evangelización y de cómo deberían comportarse estos líderes, estos ancianos. Otro tema que toca la carta son los consejos y exhortaciones que Tito debe dar a los miembros de la iglesia, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una sociedad muy complicada y dada con mucha facilidad al pecado. También exhorta a la manera en que debe corregir a los miembros de la iglesia y de la manera que estos deben comportarse en medio de la sociedad donde están, ¿cierto? Pues para dar un buen ejemplo cristiano. La carta también toca temas doctrinales frente a los falsos cristianos del judaísmo que querían someter a los creyentes a vanas tradiciones judías, y también el sincretismo que se encontraba pues surgiendo en esta iglesia. El bosquejo de la carta. Se da un saludo introductorio en el capítulo 1, en los 4 primeros versículos. Luego encontramos las tareas que Pablo le encomienda a Tito. Dentro de esas tareas pues están los requisitos para ser anciano o para elegir los ancianos obispos, y que estos líderes deberían ser conocedores del evangelio. También hay otro punto ahí que es el dogma frente a las falsas doctrinas. Dentro de este están exhortaciones frente a los engañadores del judaísmo y también la reprensión que debía dar Tito con contundencia a estos engañadores. Otro punto es el lineamiento para los miembros de la iglesia, lineamientos para un nuevo hogar, un hogar cristiano, lineamientos del carácter y proceder de los ancianos, la exhortación a los jóvenes a ser buen ejemplo, la exhortación a los esclavos a la sujeción a sus amos y la motivación para exhortar y reprender a la comunidad. También hay otro punto que habla acerca de la nueva humanidad que el evangelio creará. Dentro de esto está la obediencia y sujeción a las autoridades, el dogma de la salvación por gracia y justificación y no por obras propias. También está el punto de evitar discusiones sin sentido, el de disciplinar a los perturbadores. También encontramos allí instrucciones personales y finales, y por último está la despedida. Algunos asuntos histórico-literarios. El autor de esta epístola es Pablo, está dirigida a Tito. La procedencia de esta carta al parecer fue enviada desde Nicópolis a Creta, donde Pablo había puesto como obispo a Tito. La fecha de composición, pues no da mucho, la carta no da muchos indicios, pero algunos estudiosos y algunas investigaciones la llevan hacia el año 64-65 después de Cristo. El canon de la carta es una epístola que está incluida dentro del Nuevo Testamento de la Biblia y es una de las 3 cartas que componen las cartas pastorales como primera y segunda Timoteo. La ocasión, Pablo había dejado a Tito encargado de la iglesia en Creta para que terminara de colocar orden en esta iglesia, y parece ser que Pablo y Timoteo se encontraban en Éfeso. Aporte de la carta. Esta carta aporta lineamientos frente a la asignación de ancianos y obispos que quieren ejercer liderazgo en la iglesia. Habla de cómo debe ser la conducta y las características que estos deben tener. Aporta también argumentos frente a las falsas doctrinas y el secretismo religioso que amenazaba a la iglesia, ¿sí? También aporta lineamientos y características de lo que debe ser un verdadero cristiano, y resalta el dogma de la salvación no por obra, sino por gracia y justificación. El principal aporte de la lectura de los documentos es que gracias al análisis de estas lecturas logré comprender que aunque Pablo escribió muchas cartas, no todas tienen el mismo contexto histórico literario, y que unas tenían un objetivo y otras otro, como en el caso de las 3 cartas denominadas pastorales. Estas llevaban un mensaje para una persona en específico
con unos lineamientos, exhortaciones y unos temas específicos, mientras que las otras cartas paulinas iban dirigidas a iglesias o específicamente con otros temas y otros mensajes. Bueno, eso en cuanto al estudio e investigación de la carta de Tito. Ahora me corresponde hacer un comentario a la conferencia de E.P. Sanders y la interpretación de Pablo. Esta fue hecha por el profesor Donner. El argumento principal de Sanders se centra en que muestra que los intérpretes de Pablo centran su interpretación en una caricatura del judaísmo del primer siglo. Y parece que estas personas, lo que dice Sanders es que se han seguido o se han alineado mucho al acercamiento de Lutero de la justificación por la fe, porque consideran que el judaísmo proclama la salvación por las obras al cumplir las leyes judaicas, pero Sanders piensa que la interpretación cristiana tradicional de que Pablo estaba condenando el legalismo rabínico, que es un malentendido tanto del judaísmo como del pensamiento de Pablo. Sanders argumenta que la diferencia clave entre el judaísmo precristiano y la enseñanza de Pablo se halla en las ideas de cómo una persona se convierte en parte del pueblo de Dios. Sanders llamó a la creencia judía el monismo del pacto. Eso quiere decir que uno era miembro del pueblo de Dios en virtud del pacto de Dios con Abraham y de la elección de Dios. Y que uno permaneciera en ese pacto se debía gracias a guardar la ley, ¿sí? Ya que al ser parte del pueblo de Dios y en obediencia al pacto y a las leyes, uno no podía ser excluido. Solamente que la persona rechazara a Dios y rechazara a la Torá. Ahí sí sería excluida de esta elección. Sanders afirmó que la creencia de Pablo para convertirse uno en el pueblo de Dios era a través de la fe en Cristo y en el antiguo pacto, pero que aún estos no eran suficientes para lograrlo, porque una vez dentro del pueblo santo se demandaba del creyente un comportamiento apropiado, un comportamiento basado en las escrituras judías o en la obediencia, pero sin abarcar todos los aspectos de estas escrituras judías, y que se requería de la gracia de Dios para la admisión, ¿sí? Y el comportamiento del individuo, que apoyado con la gracia de Dios, algo así como que la justificación es más bien el decreto de Dios de quién se salva y de quién no, y de que entonces Pablo insiste que la fe en Cristo como el único camino para ser elegidos por Dios, pero que más sin embargo se necesita también de las buenas obras para permanecer en la salvación. Algunas observaciones que hace el profesor Donner al argumento principal de Sanders es que el libro de Sanders es un estímulo para plantear y replantear una serie de preguntas centrales para la interpretación del Nuevo Testamento. Esas preguntas van más allá de la relación de Pablo con el judaísmo del primer siglo. Si bien lo que dice Sanders, si es cierto que todo israelita se salva por obedecer la ley y ser parte del pacto y que el judaísmo es realmente una religión devota, entonces, ¿cuál es el problema que Jesús le ve al judaísmo? ¿O le veía al judaísmo? ¿O le ve al judaísmo? Tal vez la pregunta debía ser, ¿cuál es el problema que Dios tenía con el judaísmo o con el pueblo de Israel? Partimos también de que enviar a Jesús, o sea, partimos de que ¿para qué enviar a Jesús a morir en la cruz si había una religión perfectamente servible? Y la verdad es que aunque es muy difícil debatir los argumentos de Sanders, o por lo menos esto es lo que dice el profesor Donner, si sirve, o sea, si es muy difícil controvertir al señor Sanders, por lo menos el estudio de su teología sí sirve para plantearnos algunos interrogantes de su argumento y ayuda a repensar temas centrales del Nuevo Testamento y de su relación con el Antiguo Testamento. Otra cosa que encontré en las observaciones del profesor Donner es que los grandes debates afectan la interpretación bíblica, pero no podemos quedarnos como actores pasivos por el hecho de que no somos unos doctores de la Biblia y que tal vez tengamos un poco el tema judaico sesgado, pero las preguntas sí nos sirven para plantearnos el estudio, un estudio más minucioso de la Biblia y de reafirmar nuestras creencias y convicciones. Se me pide algunos conceptos, que de algunas introducciones de algunos conceptos acerca de la literatura rabínica. Lo que logré entender es que la literatura rabínica es un conjunto de escritos que fueron hechos en hebreo y en arameo
Estos escritos recogen opiniones y comentarios de rabinos muy importantes del judaísmo, y dentro de esta literatura están los escritos del Mar Muerto, del desierto de Qumran, que son 972, la Mishnah, que es una compilación de leyes judías, el Talmud, que es una obra que compila discusiones rabínicas sobre leyes, el apocalipticismo, que es una creencia religiosa acerca del fin del mundo, el legalismo, que también es llamado monismo y se refiere a poner la ley por encima del evangelio, la soteriología, que es una rama de la teología que estudia la salvación, y por último la justificación, que es un punto central del cristianismo, es un dogma que ha sido muy controvertido en las iglesias cristianas, y dependiendo pues de la corriente, algunas a favor, otras en contra, como el luteranismo, calvinismo y el arminianismo.